Hola y bienvenidos a mi canal de Fabio Pizza. Los vídeos de pizza napolitana que solemos encontrar en internet suelen presentarse así: amasadoras de última generación, hornos de gas o eléctricos, carísimos, incluso más que nuestras cocinas, sin tener en cuenta las harinas especiales para pizza, como puede ser la núvola de los molinos Caputo de Nápoles, que suelen costar en Amazon 1 kilo 9 euros. Ahora, la pizza que os estoy enseñando en este vídeo es la pizza más simple y buena que habréis preparado hasta el momento, en vuestra casa, con vuestras manos, en vuestro horno de casa y sin necesidad de herramientas especiales para lograr resultados profesionales. Y ahora, señores míos, prestar atención, porque lo que os voy a enseñar puede que os cambie la manera de realizar vuestra pizza para siempre. Antes de dar comienzo a nuestro nuevo proceso, os quiero comentar algo. He tenido que ensayar esta videoreceta 4 veces para que fuera lo más simple posible y que todo el mundo pudiera realizarla en su casa. Por lo tanto, por este esfuerzo hercúleo, es broma, no olvidaros dejar un like y suscribirse a mi canal. O sea, chicos, suscribirse no cuesta nada. Además, como podéis ver, somos todavía muy poquitos en el canal. Pero os cuento un secreto. Es gratis suscribirse. Para nuestra receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 500 gramos de harina, 350 gramos de agua, 1 gramo de levadura fresca o medio de levadura seca y 10 gramos de sal. Ahora, para dar comienzo a la videoreceta, ¿qué vamos a necesitar todavía más? No es una amasadora, no es una multimix. Es un objeto muy simple, la cucharita de la abuela, sí, una cucharita de madera. Algunos se dirán, pero si esto es lo típico que se encuentra en internet. No, en realidad este proceso, con la ayuda de este artilugio, nos dará vida a lo que antes os contaba, que os cambiará la manera de realizar nuestra pizza para siempre. Y después de tantos discursos, tantas palabras, bello mío, damos comienzo a la receta. El segundo paso es añadir la harina. Después tendremos que disolver nuestro gramo de levadura fresca en el agua y proceder a verter la misma en el cuenco, empezando a mezclar los ingredientes. Bueno, con referencia al uso de la sal, antes o después hay miles de teorías. La sal no puede ver la levadura, por lo tanto, si se encuentran, vuelan hostias. Pero las pizzas que he realizado con este método, mis levaduras han sido muy tranquilas y siempre me han regalado buenos resultados. Ahora bien, si decidís utilizar la cuchara de la abuela, una lengua pastelera o las manos, no hay problema, ya que llegaréis al mismo resultado. Lo que tendremos que hacer es que todos los elementos estén bien mezclados y disolver todos los grumos. Como podréis ver en esta imagen, el gluten no está formado, pero a nosotros no nos importa. Bien, ahora, para que la masa no se seque, lo que habrá que hacer es cubrirla con un film, con una tapa que cierre bien o con un gorro de ducha alimentario. Después de haber hecho esto, llevamos nuestra masa a la nevera y os iréis a dormir. Vuestra masa descansará con vosotros. Buenos días. A ver, hacer antes vuestras cosas, desayunar bien, lavaros bien los dientes y etc. Recogemos nuestra masa y nos encontraremos con una cosa así. La llevamos a nuestra mesa de trabajo y la volcaremos en ella sin piedad. Bien, ahora pasará algo sorprendente y que yo todavía sigo sin acostumbrarme en verlo. Como por arte de magia, la masa se amasó sola. Ahora, para reforzar nuestro amasado, tendremos que extenderlo poco a la vez, como si se tratara de un mantel. En cuanto se llegue a una determinada dimensión, podremos proceder a cerrar el mismo como si fuera una servilleta, tomando las solapas externas y llevándolas al centro, hasta conseguir una boya. Esta técnica, que los buenos llaman laminado, sirve para reforzar nuestro gluten. Parece una tontería, pero realizar este proceso permitirá a nuestro amasado ser más compacto.
Ahora, la técnica que siempre aquellos buenos llaman pirlatura, palabra que aconsejo utilizar en Milán con mucho cuidado, nos ayudará a crear una tensión por encima de nuestro amasado. Como podréis ver en esta imagen, una vez pirlada nuestra masa, la llevaremos a nuestra nevera. Pero ¿cuánto tiempo hay que dejar el amasado en nuestra nevera? Y aquí viene la segunda revolución. No hay un tiempo específico para dejar nuestro amasado en la nevera. Lo vamos a sacar cuando lo vamos a necesitar, es decir, con un mínimo de 1 hora hasta un máximo de 24 horas. La única cosa a tener en cuenta es que una vez sacado de la nevera habrá que esperar 5 horas antes de dar comienzo a la preparación de la pizza. Sacado el amasado de nuestra nevera se presentará así. Cogeremos nuestra espátula y lo cortaremos en bollas de entre 220 y 250 gramos. Dividir nuestro amasado cuando todavía se encuentra frío de nevera nos permitirá evitar la utilización de harinas. La técnica que os muestro en el vídeo es la forma más simple de crear los panecillos de la pizza, panetti, como se suele conocer. Apoyamos en un lado de la mesa la bolla de pan y cogemos una esquina y la llevamos al centro. Cogemos otra esquina y la llevamos al centro. Ojo, al finalizar la bolla hay que cerrarla por debajo para evitar que el disco tenga un desgarre cuando vayamos a extenderlo. Como se aprecia en el vídeo, yo he utilizado una piedra refractaria en el horno. Digamos, la única cosa que habría que tener en cuenta es acercar la piedra lo más posible a las resistencias y encender el horno 1 hora antes. Y cuando llegue a su color ideal, si os ha gustado el vídeo, darle un like y si no os ha gustado, un dislike. Pero no olvidaros suscribiros a mi canal y activar la campana para estar al tanto de todas las videorecetas que subiré a lo largo de la semana. Un saludo.